Vamos a realizar una suma en el sistema sexagesimal. Dejamos dos espacios en blanco y escribimos el primer sumando en forma compleja. 5 horas. Signo de número, 5 horas. Dejamos un espacio en blanco. 48 minutos. Signo de número, 4, 8, 1000. Dejamos un espacio en blanco. 50 segundos. Signo de número, 50S. Bajamos una línea, nos encolumnamos debajo de la columna de las horas y escribimos el segundo sumando. 6 horas. Signo de número, 6 horas. Dejamos un espacio en blanco. 45 minutos. Signo de número, 4, 5, 1000. Dejamos un espacio en blanco y escribimos los segundos. 30 segundos. Signo de número, 30S. Bajamos una línea, nos encolumnamos nuevamente debajo de las horas y escribimos el tercer sumando. 7 horas. Signo de número, 7, H, dejamos un espacio en blanco. 58 minutos, signo de número, 5, 8, 1000. Dejamos un espacio en blanco y escribimos los segundos. 13 segundos, signo de número, 1, 3S. Bajamos la línea, nos colocamos en la columna de las horas y escribimos la línea de separación. Con una mano vamos haciendo la línea con los puntos 1, 4 y con la otra seguimos hasta llegar a la columna de los segundos sin pasarnos. Bajamos una línea y nos encolumnamos debajo de los segundos y realizamos la suma. 50 más 30, 80, más 13, 93. Como no podemos pasar de 60, restamos 93 menos 60, 33. Escribimos 33 segundos, signo de número, 33S. Y pasaremos una unidad a la siguiente columna de los minutos. Realizamos la suma. 48 más 45 más 58 más 1 nos da 152, le restamos 120 y nos da 32 minutos. Escribimos 32. Signo de número, 32, 1000. Y pasamos 2 unidades a la siguiente. Sumamos las horas. 5 más 6 más 7 más 2. 20 horas. Signo del número, 2, 0, H. Y ya está realizada la suma.